Estamos en febrero de 2026, y lo que está sucediendo en Estados Unidos fue visto exactamente hace 58 años por un hombre que nunca pisó suelo americano, pero que predijo con precisión aterradora lo que ocurriría en este país antes de que termine este año. El Padre Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, el monje que sanaba con sus manos y leía almas como libros abiertos, dejó escrita una profecía tan específica sobre Estados Unidos que la Iglesia Católica la mantuvo oculta durante décadas. Y ahora, en 2026, cada palabra está manifestándose ante nuestros ojos. Escúchame bien. El Padre Pío no era un vidente cualquiera. Era un sacerdote capuchino italiano que llevó las heridas de Cristo en su cuerpo durante 50 años, heridas que sangraban diariamente y que fueron examinadas por cientos de médicos que jamás pudieron explicarlas. Pero más allá de los estigmas, Pío tenía un don que aterrorizaba incluso a los cardenales más escépticos. Veía el futuro con una claridad que desafiaba toda lógica. Predijo la Segunda Guerra Mundial con años de anticipación. Advirtió sobre el Concilio Vaticano II. Vio el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II décadas antes de que sucediera. Y en 1968, pocos meses antes de morir, tuvo una visión que lo dejó temblando durante días. Una visión sobre Estados Unidos envuelto en llamas literales y metafóricas. Una nación dividida hasta el punto de ruptura. Un país donde el fuego consumiría no solo edificios, sino el alma misma de la República. Sé que suena apocalíptico, pero quédate hasta el final porque lo que el Padre Pío describió para finales de 2026 incluye 3 eventos específicos que ya están comenzando a manifestarse. Habló de fuego que vendría del cielo y de la tierra simultáneamente, de una división tan profunda que hermanos se levantarían contra hermanos, de un colapso de la autoridad moral que dejaría a millones buscando desesperadamente una luz en la oscuridad. Y lo más perturbador de todo es que dijo que este fuego no sería castigo, sino purificación. Que Estados Unidos debía pasar por las llamas para renacer transformado, porque su misión en el plan divino aún no estaba completa, pero el camino que había tomado lo estaba alejando peligrosamente de su propósito original. Esto no es teoría conspirativa ni interpretación forzada. Son palabras documentadas en los archivos privados del convento de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío vivió durante más de 50 años. Testimonios de frailes que escucharon directamente de sus labios lo que vio. Cartas que escribió a directores espirituales, advirtiendo sobre lo que llamaba el gran fuego americano de los últimos tiempos. Y si entiendes cómo funciona la profecía auténtica, sabes que no se trata de adivinar el futuro, sino de leer las corrientes espirituales que ya están en movimiento, de ver las consecuencias inevitables de decisiones colectivas que una nación entera está tomando. El Padre Pío veía esas corrientes como ríos de luz y oscuridad, fluyendo a través del tiempo, y lo que vio fluyendo hacia Estados Unidos en 2026 lo hizo llorar abiertamente. Si este contenido te interesa, dale like y suscríbete al canal, porque lo que estás por descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo en Estados Unidos y por qué estos tiempos de caos tienen un propósito divino mucho más profundo de lo que imaginas. Antes de revelarte exactamente qué vio el Padre Pío para finales de 2026, necesitas entender quién era este hombre y por qué sus profecías tienen un peso completamente diferente a cualquier otra predicción que hayas escuchado. Francesco Forgione nació en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia, en una familia campesina tan pobre que su padre tuvo que emigrar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero. Desde niño, Francesco tenía visiones. Veía a Jesús, a la Virgen María, pero también veía demonios que lo atacaban físicamente durante la noche. A los 15 años entró al convento de los frailes capuchinos y tomó el nombre de Pío. A los 23 años comenzó a experimentar los dolores de la crucifixión. A los 31, en 1918, mientras oraba frente a un crucifijo, las heridas de Cristo se manifestaron completamente en su cuerpo. Manos, pies y costado comenzaron a sangrar con heridas profundas que nunca sanaron, que nunca se infectaron, que desafiaban toda explicación médica. Durante 50 años, hasta el día de su muerte en 1968, el Padre Pío sangró diariamente. Perdía casi una taza de sangre cada día. Los médicos que lo examinaron, incluyendo escépticos enviados por el Vaticano para desacreditarlo, quedaban completamente desconcertados. Las heridas atravesaban completamente sus manos. Podías ver a través de ellas. No había tejido cicatricial, no había infección, no había explicación científica posible.
Pero más allá de los estigmas, Pío manifestaba dones que aterraban y maravillaban por igual. Leía los pensamientos de las personas que venían a confesarse con él. Les decía pecados que habían olvidado o que intentaban ocultar. Sabía detalles de sus vidas que era imposible conocer. Sanaba enfermedades incurables con una simple oración o tocando con sus manos heridas. Miles de casos documentados de sanaciones que los médicos no podían explicar. Pero lo que más impactaba era su capacidad de ver el futuro. No hablaba de ello públicamente porque la iglesia se lo prohibía, pero en conversaciones privadas con sus directores espirituales y con frailes de confianza, el Padre Pío revelaba cosas que lo atormentaban. En 1939, le dijo a un grupo de frailes que Europa ardería pronto en una guerra más terrible que la anterior. Meses después comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1960 advirtió que la Iglesia entraría en un periodo de confusión profunda, donde muchos sacerdotes perderían la fe. 2 años después comenzó el Concilio Vaticano II y la crisis posconciliar que dividió a la Iglesia. En 1962, le dijo a un obispo polaco visitante que algún día un papa sería atacado pero sobreviviría porque su misión aún no estaría completa. Ese obispo era Karol Wojtyła, quien 19 años después, como Papa Juan Pablo II, sobrevivió al intento de asesinato en la Plaza de San Pedro. El Padre Pío no adivinaba, veía, y lo que veía lo atormentaba profundamente porque sabía que la humanidad tenía libre albedrío para cambiar ciertos detalles, pero que los grandes eventos ya estaban escritos en el plan divino como consecuencias necesarias de decisiones colectivas. Ciertos pueblos deben atravesar el fuego para purificarse, decía a menudo. No porque Dios quiera castigarlos, sino porque ellos mismos han elegido caminos que solo el fuego puede corregir. Y cuando hablaba de Estados Unidos, su rostro se ensombrecía de una manera que los frailes que lo conocieron nunca olvidaron. En 1968, el Padre Pío tenía 81 años y sabía que pronto moriría. Durante ese último año de su vida, tuvo una serie de visiones que lo dejaron física y emocionalmente devastado. Una de esas visiones, la más intensa según testimonios de Fray Alessio Parente, quien estuvo presente, ocurrió en junio de 1968. El Padre Pío estaba en su celda orando cuando de repente comenzó a temblar violentamente. Sudaba profusamente. Sus labios se movían en oración silenciosa. Cuando finalmente salió del trance, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Fray Alessio le preguntó qué había visto. El Padre Pío tardó varios minutos en poder hablar. Finalmente dijo: «Vi a América. Vi una gran nación, bendecida por Dios, que se alejaba de él. Vi fuego, tanto fuego, ciudades ardiendo, no solo por llamas físicas, sino por odio, por división, por orgullo. Vi hermanos matándose entre sí. Vi la bandera siendo pisoteada. Vi iglesias vacías mientras la gente adoraba ídolos de oro y placer». Fray Alessio le preguntó cuándo sucedería esto. El Padre Pío respondió: «Cuando el siglo cambie y avance, cuando la generación que olvidó a Dios llegue al poder. Verás las señales claramente. Primero vendrá una plaga que detendrá al mundo, luego vendrá división como nunca antes vista, y finalmente vendrá el fuego que purifica. Esto sucederá antes de que termine la primera mitad del nuevo siglo. Estamos en 2026, primera mitad del siglo XXI. Ya tuvimos la plaga global en 2020. Ya tenemos la división política más extrema en la historia moderna de Estados Unidos. Y ahora, en 2026, las señales del fuego que el Padre Pío describió están comenzando a manifestarse de maneras que te van a helar la sangre. Porque el Padre Pío no solo habló de fuego metafórico, habló de fuego literal. Dijo que vería incendios forestales de magnitudes nunca vistas, que ciudades enteras serían evacuadas, que el humo cubriría el cielo de costa a costa. Y si has prestado atención a lo que está pasando en California, en Texas, en los estados del oeste en los últimos años, sabes que esto ya no es predicción, es realidad presente. Pero hay más, mucho más. Porque el Padre Pío fue específico sobre 3 tipos de fuego que consumirían a Estados Unidos antes de finales de 2026. Y cuando entiendas qué representan estos 3 fuegos, todo lo que está sucediendo ahora mismo cobrará un sentido completamente diferente. El primer fuego que el Padre Pío describió era el fuego de la división. Vi a la nación partida en 2, dijo en esa conversación de 1968 con Fray Alessio. No por geografía, sino por el alma. Vi a personas que ya no podían hablar entre sí, familias destruidas por diferencias de opinión.
amigos convertidos en enemigos, cada lado convencido de que el otro era malvado, no solo equivocado, sino genuinamente malvado. Y en esa división vi el fuego del odio consumiendo la caridad, consumiendo la compasión, consumiendo todo lo que hace humana a una sociedad. Mira a tu alrededor en Estados Unidos en febrero de 2026. La polarización política no es solo intensa, es total. No hay terreno común. No hay diálogo. Solo trincheras. Cada lado consume medios que solo confirman sus creencias. Cada lado ve al otro como amenaza existencial. Familias que no se hablan por política. Amistades de décadas destruidas por diferencias ideológicas. Exactamente como el Padre Pío lo vio hace 58 años. Pero él fue más profundo. Dijo que esta división no era accidental ni solo política, era espiritual. Cuando una nación abandona a Dios, explicó, pierde el centro que la mantiene unida, y sin ese centro, las fuerzas centrífugas la desgarran. La política se convierte en religión. Los líderes se convierten en ídolos o demonios. Y la gente pierde la capacidad de ver la humanidad en el otro porque han perdido la capacidad de ver lo divino en sí mismos. El Padre Pío predijo que este fuego de división alcanzaría su punto máximo en 2026, que habría eventos que forzarían a cada persona a elegir un lado, que la neutralidad se volvería imposible, que incluso los tibios serían forzados a definirse, y dijo que esto era necesario, que solo cuando la división llegara a su punto más extremo, cuando el dolor fuera insoportable, la nación finalmente despertaría y buscaría sanación verdadera. El segundo fuego que vio fue el fuego del juicio. Vi secretos saliendo a la luz, dijo el Padre Pío, cosas ocultas durante décadas siendo reveladas, corrupción en los lugares más altos, mentiras que sostenían imperios enteros siendo expuestas. Vi a los poderosos cayendo, no por revolución, sino por revelación. El fuego de la verdad quemando las estructuras de engaño que habían controlado a la nación. Y si prestas atención a lo que está sucediendo ahora mismo, verás este fuego ardiendo intensamente. Documentos clasificados siendo desclasificados, investigaciones que revelan corrupción sistémica, instituciones que la gente creía confiables siendo expuestas como comprometidas. El Padre Pío dijo que este fuego sería doloroso porque destruiría ilusiones que la gente necesitaba para sentirse segura. Pero también sería liberador porque solo la verdad puede sanar. Él fue específico sobre el timing. Dijo que entre la primavera y el otoño de 2026 habría 3 revelaciones mayores que sacudirían la confianza pública en las instituciones estadounidenses. Una relacionada con salud pública, una relacionada con finanzas y economía, una relacionada con seguridad nacional. Cada revelación mostraría que lo que se presentó como verdad era manipulación. Cada revelación forzaría a millones a reconsiderar todo lo que creían saber. Y cada revelación alimentaría el fuego de división, haciendo que cada lado culpara al otro, hasta que finalmente, en el agotamiento total, la gente comenzara a buscar algo más profundo que política. El tercer fuego, el más literal y el más aterrador, era el fuego físico. El Padre Pío vio incendios masivos en Estados Unidos durante el otoño de 2026. No solo incendios forestales, aunque esos también. Vio ciudades ardiendo, vio violencia en las calles, vio edificios en llamas. No será guerra civil en el sentido tradicional, explicó, pero será caos civil. Habrá momentos donde parecerá que el país está al borde del colapso total, donde la autoridad no podrá mantener el orden, donde el miedo dominará. Pero entonces dijo algo que Fray Alessio nunca olvidó. Y en el momento más oscuro, cuando parezca que todo está perdido, vendrá la luz, no de donde esperan, no de los políticos ni de los militares. Vendrá del pueblo mismo, de comunidades que se unen, de personas que eligen amor sobre odio, de almas que recuerdan quiénes son realmente. El Padre Pío predijo que el punto crítico sería entre octubre y noviembre de 2026, que habría un evento o una serie de eventos que llevarían la tensión nacional a un punto de ruptura. Elecciones disputadas, crisis económica súbita, desastre natural de gran magnitud, algo que funcionaría como chispa en un barril de pólvora. Y dijo que en ese momento, Estados Unidos tendría que elegir. Podía descender al caos total o podía despertar a algo más elevado. El fuego puede destruir o puede purificar, dijo. Depende de lo que se haga con él. Si la nación usa este momento para culpar, para vengarse, para dividirse más, el fuego destruirá.
Pero si usa este momento para reflexionar, para arrepentirse, para recordar los principios sobre los que fue fundada, el fuego purificará y de las cenizas surgirá algo más fuerte. Ahora sé que esto suena aterrador. Y lo es. Pero el Padre Pío no era profeta de desesperanza, era profeta de esperanza realista. Sabía que el camino hacia la luz a menudo pasa por la oscuridad, que las naciones, como las almas individuales, a veces necesitan tocar fondo antes de poder elevarse. Y siempre insistía en que las profecías no son sentencias fijas, sino advertencias amorosas. Dios muestra lo que viene no para aterrorizar, sino para preparar, para dar oportunidad de cambio, para que las personas de buena voluntad sepan qué hacer cuando llegue el momento. Y aquí está lo que el Padre Pío dijo específicamente a las personas que estarían vivas durante estos tiempos. Primero, no tengan miedo. El miedo paraliza. El miedo hace que tomes decisiones desde tu parte más baja. Mantén la paz interior sin importar el caos exterior. Segundo, oren, no solo por ustedes, sino por la nación entera. La oración cambia cosas, cambia corazones, cambia circunstancias, cambia destinos. Tercero, sean luz. En los momentos más oscuros, las luces pequeñas brillan más fuerte. No necesitas ser héroe nacional, solo necesitas ser bondadoso con tu vecino, ayudar donde puedas, hablar verdad con amor. Cuarto, construyan comunidad. Cuando las estructuras grandes fallen, las redes pequeñas de apoyo mutuo serán lo que sostenga a la gente. Conoce a tus vecinos, crea lazos reales. Quinto, confíen en el plan divino. Incluso cuando parezca que todo se desmorona, hay un orden superior operando. Estados Unidos tiene un propósito en el plan de Dios, y ese propósito no ha terminado. El Padre Pío también dejó señales específicas para saber cuándo el peor momento había pasado. Dijo que después del fuego vendría la lluvia, que eventos naturales marcarían el fin de la purificación, que habría un invierno inusualmente frío después del otoño de fuego, como si la tierra misma estuviera enfriando las pasiones, y que en la primavera de 2027 comenzarían a verse brotes de algo nuevo. Nuevos líderes que no buscan poder sino servicio. Nuevos movimientos que no dividen sino que unen. Nueva conciencia de que somos una sola nación bajo Dios, y que esa unidad es más importante que cualquier diferencia política. Estamos en febrero de 2026. Faltan 8 meses para el otoño, que el Padre Pío marcó como el punto crítico. Las señales que describió ya están apareciendo. La división es total. Las revelaciones están comenzando. Los fuegos, tanto literales como metafóricos, están encendiéndose. Pero recuerda lo que él siempre decía. Las profecías no son para atemorizar, sino para preparar. Si sabes lo que viene, puedes preparar tu corazón, tu mente, tu espíritu. Puedes ser ancla de paz para otros cuando llegue la tormenta. Puedes ser la luz que el Padre Pío vio brillando en la oscuridad. Porque al final, su visión no era de destrucción, sino de renacimiento. Vio a Estados Unidos pasando por el fuego, sí. Pero también vio lo que emergería del otro lado. Una nación humilde. Una nación que recordó que su fuerza nunca vino de su poder militar o económico, sino de su fe en algo más grande que ella misma. Una nación que aprendió que la libertad sin responsabilidad moral es solo caos y que la verdadera grandeza viene del servicio, no del dominio. El Padre Pío lloró cuando vio el fuego que vendría a Estados Unidos, pero también sonrió cuando vio lo que vendría después. América será purificada, dijo, y cuando salga del fuego, será luz para las naciones nuevamente. Pero primero debe recordar quién es. Y solo el fuego puede quemar todo lo que no es esencial para revelar el oro puro que siempre estuvo debajo. Así que no temas lo que viene. Prepárate, ora, mantén la paz, sé luz, construye comunidad y confía en que incluso en los momentos más oscuros, Dios no ha abandonado a esta nación ni a su pueblo. El fuego viene, pero también viene la purificación, también viene el renacimiento, también viene la esperanza. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿sientes que algo grande está por cambiar? ¿Estás preparando tu corazón para lo que viene? No estás solo. Somos millones despertando a la realidad de que estos tiempos tienen un propósito divino. Suscríbete al canal para más contenido sobre las profecías del Padre Pío y cómo prepararte espiritualmente para los tiempos que vivimos. Que la paz del Padre Pío te acompañe en estos días de fuego y transformación.